Un saludo para todos. Bitcoin y las criptos han tenido un rally miedoso con alzas de más del 300%, pero hoy les voy a contar de una apuesta que yo hice en un activo que ha subido un 700% en ese mismo periodo, así que no se lo pierdan. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo, no es una asesoría y por favor lee bien lo que hay en pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que hace rato quería hablar porque me tienen las redes estalladas y es sobre una inversión que yo hice en un trust, en un fondo que se llama GBTC y es un fondo de Bitcoin. Entonces los que de pronto me siguen saben que yo soy cero de criptos, que a mí no me gustan las criptos, que creo que es un activo especulativo que no genera valor. Y sin embargo, pues hace poco les compartí este trino donde decía, les mostraba que yo tenía GBTC con una rentabilidad del 683%, ganando incluso más que la rentabilidad del Bitcoin. Entonces mucha gente me ha dicho, parce, te volviste Crypto Believer, te volviste Crypto Bro, contanos qué hiciste, por qué tenés GBTC, por qué tenés ETH, que también es un trust de Ethereum con 400% de rentabilidad. Entonces, este movimiento que yo hice, esta apuesta que yo hice en su momento, pues le va ganando a Bitcoin y eso me ha traído muchos comentarios y mucho hate de mucha gente en redes atacándome que no eran moneditas de Vario Bros, que si en serio tenía, que no, pues que no invertía en criptos. Entonces yo quería hacer este video para explicarles por qué tengo ese trust, para contarles por qué tengo ese activo, por qué lo compré y por qué fue una inversión mucho, pero mucho mejor que Bitcoin. Entonces si quieren aprender qué pasó, por qué lo tengo, qué pienso de las criptos, qué pienso de Bitcoin y qué creo que viene para Bitcoin, entonces no se vayan a despegar. Lo primero es, muchachos, yo no me volví Crypto Bro, yo sigo sin creer en las criptos mayormente y básicamente lo que hice aquí fue una jugada muy específica. Miremos lo que ha pasado con el GBTC, que es en lo que yo invertí, y el Bitcoin desde la fecha que yo subí ese trino explicando la razón. Entonces básicamente, si tú te metiste en GBTC en ese momento, GBTC ha subido un 700% y Bitcoin ha subido un 327%. Ha doblado la rentabilidad de Bitcoin el GBTC. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hice? ¿Qué vi? ¿Por qué lo ejecuté? Pues eso está en un hilo, muchachos, en mi cuenta de X o de Twitter, de Toro de Arena, mi cuenta personal, el 21 de noviembre del 2022, como pueden ver aquí la fecha. Les hice un hilo donde les decía que lo más interesante que estaba pasando en el mundo cripto era GBTC y les puse, hasta a mí me tiene interesado en la novela. Entonces les empecé a hacer un hilo y básicamente lo que decía el hilo era que cuando tú comprabas GBTC en ese momento tenías casi un 50% de descuento en Bitcoin. Comprar GBTC en esa fecha era comprar Bitcoin casi que a la mitad, no directamente, sino indirectamente, ya te voy a contar cómo, porque GBTC en ese momento, perdón, el Bitcoin en ese momento estaba cerca de los $20,000 y GBTC debería cotizar más o menos en 15, 16, mientras Bitcoin estaba en 18 y cotizaba a 8. En otras palabras, comprar GBTC en ese momento era como comprar Bitcoin a 10,000, pero Bitcoin estaba casi en 20,000. Entonces, comprar GBTC era como exponerte, tener exposición a Bitcoin a mitad de precio. Ese tweet, 21 de noviembre del 2022, fue aquí. Y esto fue lo que pasó después. Entonces, ustedes pueden ir a Twitter, buscar ese hilo, lo leen, pero se los voy a explicar aquí más detalladamente para que entiendan qué fue lo que pasó, para que entiendan cuál fue la jugada que hice y por qué es tan rentable. Entonces lo primero es entender que GBTC, ese activo que cotiza en la bolsa, es un trust. ¿Cómo funciona un trust? El trust de Bitcoin de Grayscale consigue dinero, usualmente dólares, de inversionistas y lo usa para comprar Bitcoin. Estos Bitcoins se guardan en el fondo de Grayscale, que básicamente es la institución, y no lo tienen sus inversionistas, es decir, lo tiene el fondo. Y el fondo es el dueño de BTC, no los inversionistas. Pero tú puedes comprar acciones de GBTC, del fondo del trust, e indirectamente tienes Bitcoin. Entonces, en palabras simples,
Tú no estás comprando Bitcoin, estás comprando el fondo que invierte en Bitcoin. Básicamente es esto. ¿Y qué pasó en su momento? Pues hombre, que GBTC cotizaba 9.000 y el fondo debería ser 20.000. Entonces eso se puede valorar. Los fondos, los trusts, tienen una cosa que se llama el NAV. El NAV es el Net Asset Value. Es que tienen un fondo, imagínenselo como un morral, y en ese morral hay cosas. En ese momento habían el equivalente más o menos a Bitcoin a 20.000. Tú podías comprar ese morral que tenía dentro 20.000 pesos en Bitcoin, teóricamente porque había miedo de que no los tuviera, por 9.000. Entonces imagínate para uno como inversor que le digan que un morral que tiene 20.000 te lo venden en 9.000. Eso fue lo que yo compré y eso lo puedes ver acá. Históricamente GBTC cotizaba un poco más caro que su net asset value, que sus activos. Y aquí empezó el absurdo. Aquí empezó a ponerse GBTC más barato que sus activos. Algo parecido a lo que está pasando aquí, lo que pasó con las preferenciales. La gente empezó a vender algo que valía 20.000 en 9.000. Entonces el net asset value de GBTC llegó a tener un descuento de casi el 50% en algún momento. Y eso fue lo que yo aproveché. A mí no me hubiera importado si esto era Bitcoin, si esto era oro, si esto era petróleo, si esto era plata. Pero si yo veo un activo que en bolsa cotiza a la mitad de su net asset value, si yo veo un activo que cotiza a la mitad de lo que tiene, yo me voy a meter. Y por eso yo terminé con GBTC y por eso tengo hoy un 680% de rentabilidad y por eso tengo hoy el doble de rentabilidad de los crypto believers que tanto me han criticado. Les voy ganando por el doble porque yo no me metí en Bitcoin, me metí a comprar un activo que cotizaba a la mitad en bolsa. Entonces les quería contar porque me parece que fue una cosa muy importante, muy interesante, donde se puede aprender mucho, era más con un motivo educativo. Yo no me metí muy duro ahí, compré como el 1% del portafolio, pero cuando tú metes el 1% del portafolio y se multiplica por 6, pues esa vaina ya no pesa un 1, sino que termina pesando un 6. Entonces ya hoy mi portafolio, porque he vendido un poco, tiene más o menos un 5% entre Ethereum y GBTC, entonces quedé sin quererlo metido con criptos alrededor del 5% en el portafolio. ¿Y qué opinión tengo? Hombre, para mí el Bitcoin básicamente es un activo especulativo con mucho beta, con mucha volatilidad, que tiene mucha correlación con las tecnológicas. Para mí es eso, es un activo donde se especula, la gente compra, vende, tiene mucha correlación con las tecnológicas. Para mí no es una moneda, para mí nunca lo será. Alguien dirá que es refugio de valor, no sé, a mí me parece demasiado volátil para ser un refugio. Los refugios no deberían ser tan volátiles como Bitcoin, entonces para mí no es un refugio, para mí es un activo especulativo muy volátil, pero yo tengo un problema y es que a mí me gusta invertir en activos que generan valor. Un apartamento, un edificio, una casa genera valor, genera arriendos, tiene valorizaciones, es tangible, genera flujos de efectivo, ¿cierto? Una vivienda genera flujos de efectivo, puedes vivir en ella. Las acciones son empresas, las empresas generan ingresos, utilidades, pagan dividendos, tienen caja. Entonces, para mí eso es generar valor. Para mí las criptos no generan valor. Así como el oro, para mí tampoco genera valor. Yo no invierto en oro, a mí no me gusta el oro. ¿Por qué? Porque no me genera valor. Yo no invierto en plata porque no me genera valor. De pronto en una petrolera, de pronto en una minera. Pero el activo per se a mí no me genera valor. Entonces, por eso yo no invierto en cripto. Lo he mantenido porque, pues, hombre, yo tengo 20 años en inversiones y conozco un poquito, soy zorrito para las inversiones y he visto la euforia que hay y dije, compré Bitcoin a mitad de precio, compré Bitcoin casi que a 8.000, que muy pocos crypto believers lo tienen a 8.000, yo sí lo tengo comprado a 8.000, lo voy a dejar correr y lo he dejado correr, pues, por fortuna, y va bastante bien y por eso lo he mantenido y todo, pero repito, yo no creo en esto, pues yo no creo en este activo realmente. ¿Y qué pienso que va a pasar? Les voy a ser muy sincero, yo veo mucha euforia en las criptos, las cuentas de Twitter que yo sigo están eufóricas, hablando de criptos, de Bitcoin a 100.000, 200.000, 500.000, $1.000.000 y ya están todos supremamente metidos, supremamente invertidos, supremamente con un discurso ya que parecen hasta testigos de Jehová. Y yo cuando veo tanto fuera me preocupo. Entonces yo creo que el Bitcoin podría estar tocando techo. Si no lo tocó aquí, creo que de pronto llegará a 75, máximo 80.000, máximo, no lo veo más arriba.
Lo que yo creo es que venga una caída fuerte muy pronto. Yo creo que las criptos van a tener una sacudida fuerte pronto. De momento, si dejara una hipótesis aquí, pues porque estamos hablando del tema, pues sería hasta por acá. 50.000 más o menos, 45.000 creo yo. Eso es una caída fuerte, pero es que ese activo es, como les decía al principio, es un beta, es volátil, es especulativo. Entonces no me extrañaría cualquier caída muy rápido, pero sí veo mucha euforia, veo mucha gente montada. A nivel técnico, el RSI en las nubes, niveles de 83. La última vez que llegó a esos niveles, pues tuvo caídas fuertes. Entonces yo sí veo una caída pronto. Les quería contar, les repito, yo no me volví cripto bro, no me van a ver hablando mucho de criptos, pero este video sí lo quería hacer porque me han preguntado mucho, que les contara qué fue lo que yo vi en BTC, que les contara yo cómo hice para ganarme un 680%, qué fue lo que vi. Pues eso está en Twitter, eso se los compartí muchachos gratis a la gente que me sigue en Twitter, lo tuvo ahí gratis para que lo consultara. Ya esto es con retrovisor, pero pues eso tiene fecha, 21 de noviembre del 2022, y pues salió muy bien. Espero que el video les haya gustado, un temita diferente, quería contarles qué fue lo que vimos, les mando un abrazo. Recuerda que si te gusta la educación financiera y las inversiones, te puedes suscribir, regalarnos un like, un comentario, te mando un abrazo, nos vemos en el próximo.